Saludos mis hermanos y amigos, les damos la cordialmente bienvenida a cada uno de ustedes en las redes sociales. Este es su programa La Verdad os hará libre con el hermano Horacio. Les damos la cordialmente bienvenida a cada uno de los que están al alcance de mi voz, pidiéndole al Dios Todopoderoso que lo continúe bendiciendo grandemente con mucha salud, mucha paz, amor y sabiduría. Le damos gracias por su sintonía y estamos hablando acerca de las escrituras. La semana pasada estuve hablando acerca de los materiales y los objetos y el idioma que se escribieron las escrituras, y en esta semana voy a continuar con los manuscritos. Antes de empezar la clase vamos a ir delante de la presencia de Dios en oración. Padre Santo, Padre bueno, venimos delante de tu presencia en el nombre dulce de nuestro Señor Salvador Jesucristo, reconociendo, Señor, que tú eres el único Dios soberano y santo que está sentado en tu trono, Padre. Te pedimos, Señor, que tú permitas que tu Santo Espíritu traiga entendimiento, sabiduría a cada uno de los que están al alcance de mi voz, Señor, y que nosotros podamos ser edificados por medio de tu palabra que va a ser enseñada. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Gracias, Señor, por permitirnos tener esta reunión por medio de las redes sociales. Le damos gracias a que por medio de esta vía podemos escudriñar y enseñar la palabra y hablar de las maravillas que hace Dios en nuestras vidas, del beneficio que es escudriñar la palabra de Dios cada día en nuestras vidas. Y de eso que se trata estas enseñanzas acerca de las escrituras, para que de esa manera nosotros tengamos un mejor conocimiento y podamos darle el mérito que se merece la Biblia, la palabra de Dios, de cómo fue compuesta, de cómo fue escrita y de qué modo tuvieron que hacer para que en el día de hoy nosotros podamos tener este libro de libros, la Biblia, que es la palabra de Dios. En esta semana, como les dije, voy a hablar acerca de los manuscritos, las definiciones. La palabra manuscritos, como está usada hoy, está registrada a esas copias de la Biblia que fueron escritas en los mismos idiomas que el original. En el momento en que vino a ser impresa la Biblia, en el año 1455 de nuestra era, había alrededor de 2000 manuscritos en posesión de ciertos eruditos. Cada uno no estaban de ninguna manera completo. Algunos contienen solo una pequeña porción del texto original, pero reunidos pueden asegurarse un texto completo. En la actualidad hay unos 4500 manuscritos del Nuevo Testamento. Este número es significativo cuando se considera que los doctos están indignados a aceptar 10 o 20 manuscritos para considerar a una obra genuina. O sea que, en otras palabras, si el autor, ellos no tenían de 10 a 20 manuscritos, ese autor no iba a tener una obra genuina, y debido a eso no la podían poner o registrarla en las escrituras. Por ejemplo, Virgilio vivió y escribió sobre la época de Cristo, pero no existe ninguno de los originales de su obra. Incluso la copia más temprana de su obra data de 300 años después de su muerte. Sin embargo, si 10 o 20 manuscritos fueran hallados en acuerdo, los doctos le aceptarían como genuino. O sea que aquí vemos que ese Virgilio, que habló acerca y que vivió en la época de Cristo y que podía traer mucha información acerca de Cristo, por no tener 10 a 20 manuscritos de él, no
registraron una obra de él como genuina. Ahora bien, haga el contraste entre de 10 o 20 manuscritos con los miles de manuscritos de la Biblia. O sea, los manuscritos, por supuesto, eran hechos a mano. Continúo con clasificaciones. Los manuscritos están divididos en dos clases. Número 1, uniciales, y número 2, cursivos. Uniciales del latín significa uncía o pulgada. Estos son llamados así porque estaban escritos en grandes letras mayúsculas sobre vitela fina. Estos son los manuscritos más antiguos. Número 2, cursivos. Más tarde vinieron los manuscritos cursivos, llamado así por estar escrito en letra cursiva o a mano. Estos datan al siglo X hasta el XV de nuestra era. De los 4.500 manuscritos existentes, alrededor de 300 son uniciales y el resto son cursivos. En otras palabras, 4.200 fueron cursivos y solamente 300 fueron unciales. Probablemente hubiera habido una gran cantidad más de no haber sido por la orden de Diocleciano de destruirlo en el año 302. O sea, Diocleciano mandó a destruir todos los manuscritos y por eso es que no hay suficiente más manuscritos con más información acerca de las escrituras. De los 300 iniciales existentes, hoy alrededor de 200 de ellos son manuscritos copiados en vitela que datan del siglo IV hasta el IX. En adición a esto, hay alrededor de 70 documentos de papiro que datan del siglo II hasta el IV. Pedazos rotos de cerámica, conocidos como vitela, eran usados frecuentemente en la antigüedad como material de escritura. Alrededor de 30 de estos han sido hallados con porciones de la escritura escrita en ellas. Estos papiros y vitela han salido a la luz solo recientemente y sirven para añadir considerablemente a nuestro conocimiento del texto del Nuevo Testamento. Continúa con el manuscrito sinaítico. Uno de los manuscritos uniciales más antiguos, o unciales más antiguos, 340, el sinaítico fue descubierto en 1844 por el doctor Konstantin Tischendorf, un profesor bíblico del monte Sinaí. Escrito en griego, contiene parte de la traducción de las Septuaginta del Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, además de casi la mitad de Apócrifo, la epístola de Bernabé y bastante del pastor de Hermas. Contiene 364 y media hojas de excelente vitela, 34,56 centímetros de ancho y 38,15 centímetros de alto. Cada página tiene 4 columnas de más o menos 2,5 pulgadas de ancho, excepto los libros poéticos, donde hay 2 columnas más anchas. Cada columna tiene 48 líneas. El doctor Tischendorf descubrió la página del manuscrito en un monasterio donde los monjes lo usaban para encender el fuego. Escuchen eso, mis hermanos. Unos manuscritos que estaban en ese monasterio no sabían y lo estaban usando ese papel para prenderse fuego, para ellos calentarse. El doctor Tischendorf recató 43 hojas de la vitela, pero no fue hasta 15 años más tarde que pudo obtener las hojas restantes con la ayuda del zar de Rusia, en retribución por algunos regalos al monasterio.
en Sinaí. En 1869, la obra fue dejada en la Biblioteca Imperial de San Petersburgo, ahora Leningrado. En 1933, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas lo vendió al Museo Británico, donde reside hoy en día, por 100,000 libras inglesas, que hoy día alrededor cuesta de $500,000. Un cuarto anteriormente desconocido fue descubierto en el monasterio de Santa Catalina en 1975, donde se hallaron 13 páginas más del Sináitico. Junto con el Vaticano, se considera el Sináitico uno de los manuscritos más importantes en existencia. Es el único manuscrito que contiene completo el Nuevo Testamento. Voy a continuar con el manuscrito Vaticano. Este famoso uncial data del siglo IV. Está en griego y contiene la traducción de la Septuaginta del Antiguo Testamento, el apócrifo, con la excepción del libro de los Macabeos y la oración de Manasés, y el Nuevo Testamento. Todos estos no están en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, y son los siguientes: Génesis 1:1, Génesis 46:28, Segunda de Reyes 2:5-7, 10-13, y Salmo 106:27 y Salmo 136:6. Esto es en el Antiguo Testamento, no están estos capítulos de estos libros. En el Nuevo Testamento falta Marcos 16:9-20, Juan 7:53, Juan 8:11 y de Hebreos el 9:14, o sea, el capítulo 9, versículo 14, hasta el final del Nuevo Testamento, incluyendo las epístolas pastorales, primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón y Apocalipsis, pero no de las epístolas generales, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. Entonces podemos ver que en este manuscrito vaticano no tiene registrados estos libros del Nuevo Testamento, los cuales mencioné por capítulos y versículos. Como el nombre lo sugiere, este manuscrito está ahora en la Biblioteca del Vaticano, en Roma, donde fue catalogado por primera vez en 1481. Contiene 759 hojas y estas están divididas en 617 del Antiguo Testamento y 142 del Nuevo Testamento. Las páginas son de 25 pulgadas, 6 centímetros de ancho y de 26,88 centímetros de alto. Cada página contiene 3 columnas de 42 líneas, excepto los libros poéticos que tienen 2 columnas. Se considera que tiene la mejor copia conocida del Nuevo Testamento. Es interesante notar que aunque no contiene Marcos 16:9-20, el escriba dejó más de una columna vacía en ese lugar, como si supiera de estos versículos y estuviera indeciso en escribirlo o no. En mi opinión, casualmente donde habla de la aparición a María Magdalena, a 2 de sus discípulos, y donde Jesús le dio la gran comisión a los apóstoles, y también donde está la ascensión de Cristo al cielo, creo que el escriba no quiso poner o le impidieron que pusiera esos últimos versículos del Marcos 16, del 9 al 20, para manipular el evento que realmente sucedió acerca de la resurrección, y que además muchos no se han dado cuenta de que Jesús duró 40 días
en la tierra antes de partir al cielo. Es algo que hay que notar, que algunos creen que Él resucitó y enseguida subió al cielo. No, mis hermanos, hay que escudriñar bien las escrituras para así podernos dar cuenta de muchos eventos que sucedieron y por no leerlo cuidadosamente se nos pasa por alto. O sea que nosotros tenemos que escudriñar la palabra y visualizarla y comprender correctamente la Biblia para de esa manera poder darnos cuenta de esos detalles, como por ejemplo en Marcos 16, 9, 20, cuando el Señor ascendió al cielo, ya Él había durado 40 días en la tierra, presentándose a diferentes personas, a sus discípulos, y así sucesivamente. O sea que es algo de notar y de tener presente cuando uno está escudriñando la palabra de Dios. Voy a continuar con los manuscritos alejandrinos. Este es el último de los 3 más grandes manuscritos considerados aquí. Data del siglo V, alrededor de 450, aunque contiene ambos el Antiguo y Nuevo Testamento. También le falta Génesis 14 al 17, Génesis 15 del 1 al 5, Génesis 16, 19, Génesis 16 del 6 al 9. También le falta Primera de Reyes 12, 18 y 14, 9, y Salmos 49, 19 y 79, 10. Del Nuevo Testamento falta Mateo 1, el 1 al 25 y el 6, Juan 6, 50, Juan 8, 52, Segunda de Corintios 4, 13 y 12, 6. Este manuscrito está comprendido de 733 hojas, 639 del Antiguo Testamento y 134 del Nuevo Testamento. El tamaño es de 26,24 centímetros de ancho y 32,64 centímetros de alto. Cada página tiene 2 columnas de 50 a 51 líneas. Probablemente fue escrito en Alejandría, Egipto. Se dice que fue presentado al patriarca de Alejandría y se ha ganado para sí el nombre de Códice Alejandrino. Ahora está en la Biblioteca Nacional del Museo Británico en Londres, Inglaterra. Con todo, no alcanza a adquirir el mismo alto valor de los manuscritos vaticanos y sinaíticos. Solo dos más de esos antiguos manuscritos uniciales se mencionan aquí. Hay muchos otros manuscritos que son mayormente porciones más pequeñas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Por más pequeños que sean estas porciones, cada uno agrega su testimonio de la exactitud de las escrituras presentes. Quiero añadir, ya que estamos hablando de este manuscrito alejandrino, la historia de la ciudad de Alejandría, de cómo fue construida por Alejandro Magno para que fuera la capital de su gran imperio en Egipto, y fue fundada en el año 332 a.C. Alejandro Magno conquistó inmensos territorios en Asia. Esos territorios fueron mantenidos bajo las dinastías o la dinastía de los generales de Alejandro. En esa época se le impuso la cultura griega, helenismo, incluyendo el idioma a todos los países que estaban bajo el dominio de dicho imperio. En Judea se infiltraron las costumbres de la lengua y modo de pensar helenista, sobre todo en la capa élita o alto nivel de la sociedad entonces. Esto provocó la reacción macabea, el judaísmo de la dispersión, diáspora. Se vio más especialmente sometido a la influencia del pensamiento griego. A la mayoría de estas
de esto se le había olvidado el hebreo y hablaban griego. A esto se le llamaba helenistas, los cuales, sin ser griegos, hablan esta lengua y también habían adoptado las costumbres e ideas de los griegos. Pueden leer Hechos 6:1 y Hechos 9:29. En otras palabras, en aquellas épocas, ese imperio de Alejandro Magno quería quitarles las costumbres a los pueblos conquistados. Hablando un poco más acerca de la ciudad Alejandría, fue acabada por los Ptolomeos. Famosa era su biblioteca. Fue allí que se llevó a cabo la tradicional de la Septuaginta, el Antiguo Testamento en griego, donde se mandó a buscar a Palestina a judíos expertos en traducción para que tradujeran la Biblia hebrea, Tanakh, al griego. Les enviaron a 72 ancianos, 12 de cada tribu. A esta traducción se le llama la traducción de los 70. Cuando se hizo la traducción de los 70, el texto de Isaías 7:14 se cambió a la palabra joven por la palabra virgen. Algo muy importante de notar, o sea que en el hebreo original la palabra es joven. Y es cuando se hace la traducción al griego que entonces se cambia a virgen, como dice en Isaías 7:14, traduciendo al día de hoy. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Hice un paréntesis para incluir esta buena información, para hablar acerca de la biblioteca que estaba en Alejandría y donde fue traducida la Septuaginta. En aquel entonces la Biblia hebrea, Tanakh. Más adelante daré más detalle acerca de los 70 o de las 70, la Septuaginta. Ahora continúo con los manuscritos Efraín. Este contiene porciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Ahora hay solo 74 hojas del Antiguo Testamento. Repito, 64 hojas del Antiguo Testamento y 145 hojas del Nuevo Testamento. Las páginas son de 24,32 centímetros por 31,36 centímetros. Cada página tiene una columna ancha de 40,46 centímetros, generalmente con 41 líneas. Se piensa que fue escrito en Egipto, probablemente Alejandría. Otro manuscrito que fue escrito en esa ciudad famosa en esa era y data el siglo V. Este manuscrito es lo que se llama palicesto, que significa borrado. El pergamino de vitela era escaso y costoso, así que a veces las escrituras se borraban y otras se escribían encima. O como en este caso, entre las líneas originales. En el siglo XII, las escrituras originales de este manuscrito fueron parcialmente borradas y los sermones del padre Sirio de Efraín o Sirio Efraín fueron escritos entre las líneas. Por esta razón se le llama el manuscrito Efraín. Cerca de fines del siglo VII, un estudiante de la biblioteca pensó haber visto restos de una escritura más antigua debajo de los sermones de Efraín. En 1834, por medio de una fuerte solución química, las escrituras originales de la Biblia griega fueron parcialmente restauradas. En 1840, Teschendorf reveló más completamente el texto inferior y fue el primero en leerlo exitosamente en 1843 a 1845. Lo editó y lo publicó.
Continuó con el manuscrito Beza. Este data del siglo VI, con algunas omisiones. Contiene los evangelios, Tercera de Juan, Tercera de Juan, capítulo 11-15, y los Hechos. Esta se encuentra en la biblioteca de la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Está compuesto por 406 hojas, cada una 20,48 por 20,6 centímetros, con una columna de 33 líneas por páginas. Es el más antiguo manuscrito escrito conocido en 2 idiomas. La página de la izquierda está en griego, mientras que la correspondiente texto en latín está en el lado derecho opuesto. En 1562 fue hallado en el monasterio de San Ireneo, en Lyon, Francia, por Teodoro Beza, el gran erudito bíblico francés que fue a Suiza y se convirtió en asistente y sucesor de Juan Calvino, el famoso reformador protestante en Ginebra. En 1581, Beza le dio el manuscrito a la Universidad de Cambridge. Continuó con leccionarios. Unos cuantos datos más se deben incluir para hacer completa la historia de los manuscritos del Nuevo Testamento. Incluidos en los manuscritos hay un grupo de materiales llamados leccionarios. El término lección se refiere a un pasaje selecto de la Escritura destinado a ser leído en servicios públicos. De ahí que un leccionario sea un manuscrito dispuesto especialmente y copiado para este propósito. Algunos eran unciales y otros cursivos. La mayoría de ellos son de los evangelios, pero algunos son de Hechos y de las epístolas. Estudios han demostrado que estos eran copiados con más cuidado que un manuscrito común. Por esta razón, proveen copias excelentes para comparaciones. Se han enumerado más de 1800 leccionarios. Continúo con las versiones. Luego de los manuscritos, la siguiente forma más importante de las escrituras que merece ser tenida en cuenta por la antigüedad de su testimonio son las versiones. Una versión es una traducción del idioma original de un manuscrito a otro idioma. Hay muchas versiones, pero solo unas pocas se consideran como ejemplos a través de los años hasta el tiempo presente. Ahora voy a hablar más detalladamente acerca de la Septuaginta, los 70. Esta es quizá la más importante de las versiones por su fecha temprana y su influencia sobre otras traducciones. La versión de la Septuaginta es una traducción del Antiguo Testamento hebreo al griego, como lo mencioné anteriormente, cuando mandaron a buscar a los 72 ancianos para que lo tradujeran del hebreo al griego. Dicho esto, la traducción se comenzó alrededor de 200 años antes de Cristo y se terminó alrededor de 100 años antes de Cristo. Es probablemente el más antiguo intento de reproducir un libro de un idioma a otro. Este es el documento bíblico más antiguo que tenemos. Septuaginta significa 70. La abreviación de esta versión es LXX en números romanos. A veces se le llama la versión alejandrina porque fue traducida en la ciudad Alejandría, Egipto. Esta notable obra se llama la Septuaginta por una antigua leyenda que habla de 72 doctos que vinieron a Alejandría de Palestina, los cuales le mencioné que fueron ancianos judíos, 6 de cada una de las 12 tribus de Israel, para que completara la obra en 72 días. De acuerdo con la historia, que es totalmente ficticia, los doctos estaban aislados
el uno del otro, colocados de uno en uno o de dos en dos por celda. Cuando se compararon sus traducciones, eran todas idénticas, algo increíble de creer. Ahora se cree que la traducción fue hecha por judíos alejandrinos en vez de palestinos. La obra se hizo en Alejandría. El Pentateuco representa lo mejor de esta traducción. Esta porción del Antiguo Testamento son excelentes, pero algunos son más una interpretación o comentario. Además de los 39 libros del Antiguo Testamento, la Septuaginta contiene todo o parte de los 14 libros conocidos como el Apócrifo. La Septuaginta fue comúnmente utilizada en la época del Nuevo Testamento y ha sido de gran utilidad en traducciones siguientes. Así que, mis hermanos, hasta aquí voy a parar el estudio. Me quedé en las Septuagintas. La semana que viene voy a dar unos poco más detalles para terminar el estudio acerca de las Escrituras. Así que espero que esta enseñanza les sirva de mucha bendición y de mucho conocimiento para su vida espiritual y para uno mismo aprender y de esa manera tener ese conocimiento acerca de cómo en verdad fue traída la Biblia al día de hoy y todo el proceso que tuvo que pasar para que nosotros podamos tener este solo libro en nuestras manos. Así que yo le pido al Dios Todopoderoso que lo continúe bendiciendo grandemente a cada uno de ustedes y que nos mantengamos en esa unión espiritual, porque estamos viviendo en tiempos finales. Mis hermanos, mantengámonos firmes y vamos a seguir siendo hacedor de la palabra, viviendo la palabra cada día, para que de esa manera las almas puedan venir a los pies de Jesús antes que sean demasiado tarde. Así que, hermano, Dios les continúa bendiciendo grandemente. Será hasta la próxima. Bendiciones.